Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que no puedo compartir y mucho menos coincidir con los argumentos que han venido a esgrimir esta tribuna, tanto el senador Ascensión Orihuela como el senador Cabeza de Vaca y también el senador Puente Salas, en el sentido de que las modificaciones que han realizado los diputados a la minuta que enviamos en este dictamen van a dar mayor certeza a los titulares de las tierras sobre su propiedad, así como de las contraprestaciones y beneficios que van a obtener de que otros particulares hagan negocios privados en su propia tierra. Y ese es el tema central, no solamente del dictamen que estamos discutiendo, sino de la reforma energética en su conjunto, donde de manera irregular, en el artículo 8º transitorio en la reforma constitucional, se estableció que la industria de los hidrocarburos y de la generación de electricidad será considerada de interés público y social como una actividad preferente por encima de cualquier otra actividad económica y que por lo tanto se considera un asunto de utilidad pública, por lo cual en todo momento el gobierno federal podría proceder a la expropiación de las tierras en cualquier momento. Y aquí es donde nosotros hemos insistido en que esta reforma tiene visos de inconstitucionalidad, porque contraviene las disposiciones establecidas en el artículo 27 y 28 constitucionales, que señalan que la figura de la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización por la que el Estado mexicano puede establecer la afectación a la propiedad, y si bien la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, debe sujetarse al beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Y el artículo 8º transitorio contraviene estas disposiciones que de manera muy puntual el artículo 27 constitucional reafirma al señalar que las leyes reglamentarias deben respetar la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Aquí hay una contradicción dentro de la propia Constitución. Aquí vino alguien a decir que no podría ser inconstitucional una norma establecida en la Constitución, pero es evidente que este artículo transitorio contraviene el aspecto nodal establecido en los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución. Pero además incurren en una profunda simulación, porque independientemente de esta contradicción, la figura de la expropiación que puede ejecutar en cualquier momento el Estado mexicano, pues se mantiene en otras disposiciones legales. Viene no solamente en la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Órganos Reguladores, sino viene porque se mantiene vigente la Ley de Expropiación y la Ley Agraria, que considera como causas de utilidad pública para proceder a la expropiación lo que es la explotación de los hidrocarburos y lo que es la industria eléctrica. Y se avanza todavía a un escenario más perjudicial para los propietarios de las tierras, las aguas y los bosques, que es esta figura que inventaron de ocupación temporal con la que se consuma el despojo de que serán objeto las propiedades públicas
privadas y sociales, en un escenario desventajoso totalmente favorable al contratista y al asignatario, porque no es que existan, como decía aquí el senador Puente, diversas opciones de negociación, sino que se establece con claridad, primero, que las contraprestaciones deberán ser proporcionales al beneficio que reciba el inversionista, pero también establece de que en caso de que no haya acuerdo, por más opciones de contraprestación que exista, podrá el gobierno federal proceder a la expropiación, a la declaración de la ocupación temporal o a la declaratoria de servidumbre de hidrocarburos. Así es que, por el contrario, esta figura de ocupación temporal no solamente representa una situación de mayor incertidumbre jurídica, sino de mayor abuso, porque la temporalidad no está definida, esta puede ser de por vida, ni tampoco de que se garantice el pago de las contraprestaciones, aunque se establezca que pueden ser del 0.5 al 3% sobre las utilidades que se reciban en gas natural no asociado o del 0.5 al 2% de las utilidades en otros hidrocarburos, porque bastaría simple y sencillamente que después de un trabajo de exploración no se encontraran yacimientos o los que se encontraran no fueran rentables para declarar que no hubo utilidad. O también puede declararse que aun y cuando puedan haberse explotado algún yacimiento, por ejemplo de gas natural, este no resultara rentable y por lo tanto la empresa no declararía utilidades, con lo cual no garantizaría el pago de la contraprestación a los legítimos propietarios de los predios. Yo por eso creo que no solamente no hay certeza jurídica, sino que la única certeza que existe es la del saqueo, sí concluyo, de la riqueza mineral, de los hidrocarburos, de la forestal, donde incluso no hay obligaciones para el contratario o asignatario para restaurar los daños ambientales o al ecosistema que puedan ocasionar en sus trabajos, para que el propietario reciba en las mismas condiciones en que se aplicó la ocupación temporal o la servidumbre de hidrocarburos y reciba una tierra totalmente saqueada y destruida en su valor productivo. Yo creo que lamentablemente la única contraprestación que queda clara es la de la contratación de los propietarios como empleados o peones en su propia tierra, siempre y cuando, dice la ley, estos servicios que puedan prestar sean compatibles con el proyecto, y esos servicios solamente puede ser la fuerza del trabajo o que vendan las tortas y los refrescos a los empleados de las transnacionales, lo que cual va a alentar la economía informal y convirtiendo en realidad esta legislación en un restablecimiento, una nueva modalidad de encomienda y servidumbre, pues se convierte en peones asalariados en su propia tierra a verdaderos propietarios. Bien valdría la pena finalmente recordar que por lo menos aquí tenemos pendiente la ratificación y la legislación en materia del derecho a la consulta comunitaria para el conocimiento libre, previo informado, que se deriva del convenio ratificado por el gobierno mexicano en la Organización Internacional de los Trabajadores, que obliga a que las comunidades sean consultadas, lo cual no viene en ninguna disposición de este tipo. Por esto, nuestro voto será a favor de la reserva que hemos hecho y, por supuesto, en contra de este aspecto que es el central de la reforma energética, que vende a las transnacionales, abarata los recursos naturales que corresponden a todos los mexicanos. Muchas gracias.